Bueno, la noticia del momento, la de esta hora a contrarreloj, tiene que ver con declaraciones del presidente electo Gustavo Petro en nuestro país. Ha anunciado que va a abrir la frontera con Venezuela. Así que vamos a ir directamente a Cúcuta, entre otras cosas, Audrey, porque el mismo presidente Iván Duque dijo que cuando asegura... han dicho hoy muchos periodistas también que cuando se asegura que las fronteras con Venezuela están abiertas, pues el presidente Iván Duque miente. Dicen solo hay ingreso peatonal en horarios restringidos en 3 de los 4 pasos fronterizos. Quiere decir que no hay relación comercial ni libertad de tránsito en este momento en esa zona específicamente. Usted que está allí en Cúcuta, en norte de Santander, una de las zonas donde esta decisión tendría evidentemente pues más importancia, más relevancia. ¿Qué se comenta y cómo podemos hacer el análisis justamente de este anuncio que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro? Hola Rochi, muy buenas tardes. Pues mire, hay una gran expectativa en este momento en Cúcuta desde esta mañana que el presidente electo Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter aseguraba que había tenido un diálogo, un acercamiento con el presidente Nicolás Maduro para reabrir esa frontera. Por supuesto que genera una gran expectativa. Usted sabe que los norte santanderianos y sobre todo los cucuteños, los habitantes de la zona de frontera, están esperando esa noticia desde hace ya muchos años por la crisis económica y comercial que ha generado ese cierre, por las relaciones diplomáticas que están rotas desde que se anunció la presidencia interina de Juan Guaidó, y pues lo que están esperando los cucuteños y los norte santanderianos es que la reapertura, la tan anhelada reapertura de la frontera se dé no solamente como la tenemos en este momento, y es, digamos, dando respuesta a su pregunta, en un paso de los ciudadanos colombianos y venezolanos por los puentes internacionales, sino de manera vehicular, que el transporte de carga, que las relaciones comerciales, que es decir, como se manejaba anteriormente en la zona de frontera, vuelva nuevamente a su dinámica para que sea una de las fronteras más activas de Latinoamérica. Pero para preguntarle un poco más sobre este tema, para que nos invite y analicemos juntos sobre esta repercusión y digamos lo que ha venido sucediendo para Cúcuta durante estos últimos años, está con nosotros a esta hora de la tarde Carlos Luna. Él fue digamos, director de la Cámara de Comercio de Cúcuta en su momento y hoy actualmente es el director del Comité Intergremial. Doctor Luna, muy buenas tardes, bienvenido a W Radio. ¿Cómo se analiza para los empresarios esta noticia tan importante, la reapertura o posible reapertura de la frontera con Venezuela? Audrey, muy buenas tardes y a los oyentes de Contrarreloj. No, muy contentos. Es un tema que hace muchos años estábamos esperando. Es que hay que contarle al país que llevamos 8 años sin que pasen vehículos por los puentes internacionales del área metropolitana de Cúcuta, que llevamos 3 años, desde el año 2019, que las aduanas están cerradas y que no hay paso legal entre las aduanas de Cúcuta y San Antonio, no hay mercancía ni comercio legal por eso. Es cierto que eso está cerrado. Hemos logrado, después de mucho esfuerzo, que la gente saliera del río y de la trocha y como gran cosa estén los puentes ahora. La verdad nos alegramos mucho que el anuncio de ese establecimiento de comunicaciones y con miras al restablecimiento de las relaciones signifique es una verdadera reactivación y recuperar nuestra frontera como la hemos conocido toda la vida. Nosotros realmente la frontera es un tema fundamental, no solamente en lo económico, en lo cultural y en lo social. La verdad que celebramos y esperamos que muy rápidamente se restablezcan obviamente esas relaciones para reactivar el comercio, para aprovechar obviamente un cliente digamos comercial o un socio comercial tan importante como es Venezuela, que ni el país ni nosotros como frontera podemos desaprovechar y tenemos que generar esa dinámica que nos dé el beneficio y sobre todo que nos genere empleo, que es lo que necesitamos en la zona de frontera. Doctor Luna, usted ha sido uno de los abanderados, se ha reunido con el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, ha estado muy atento sobre toda la dinámica, se ha reunido con los empresarios de los municipios del estado Táchira, tachirenses, buscando justamente ese diálogo. En este momento, digamos, luego de ese anuncio del presidente electo Gustavo Petro, ¿cuándo se podría dar esa reapertura vehicular y peatonal en su totalidad? ¿Hay una fecha ya estimada? No, yo creo que el primer paso claramente es entablar las relaciones diplomáticas y tener un diálogo entre las autoridades que tengan un tema de coordinación, desde la apertura vehicular, pero también los temas de seguridad, que estos años en que nadie ha respondido, ni del lado colombiano ni del lado venezolano, porque no había comunicación, se la dejamos en manos de las bandas criminales
y de los delincuentes en la frontera. Entonces, aquí vienen unos temas de recuperación de la seguridad, control migratorio. Es que es increíble que dos países no hayan tenido un canal de comunicación mínimo en medio de las diferencias políticas y diplomáticas, y los que se han afectado son los habitantes. Llevamos 8 años con esa frontera cerrada vehicular y la gente duró más de 3 años en el río y en la trocha pagándole a los actores criminales, y contrabando de extracción también pagándole y financiando a las bandas criminales en ese sentido. La verdad estamos muy contentos. Es una noticia que estábamos esperando hace muchos años y celebramos en buena hora que el presidente electo, el doctor Petro, haya tomado esa decisión como lo anunció en campaña, y efectivamente vemos que estamos avanzando muy rápidamente. Intentando, a esta hora hablamos con Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial, a propósito de esta noticia, de este anuncio que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, pero intentando un poco, señor Luna, poner esto en números de alguna manera y yendo hacia atrás también. ¿Cuál era antes de ese cierre ese pilar económico que movía mejor el mercado en esa zona del país? Porque hoy podemos decir están en números muy bajos muchos productos, pero ¿cuál era ese pilar económico que nos movía en esa frontera a ambos países? Sí, bueno, aquí hay dos enfoques. El enfoque obviamente absolutamente fronterizo, ese intercambio fronterizo de la población pendular que históricamente ha venido a atender sus necesidades de bienes y de servicios de Cúcuta por los diferenciales cambiarios. Cuando ha sido positivo para nosotros hemos ido nosotros allá, y es una balanza que no está, digamos, en las cifras de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Pero lo cierto es que siempre ha habido una gran demanda. No hablemos de los 5.000 y 6.000 millones de dólares de la época, digamos, del año 2009, 2008, porque claramente ahí hay unas acciones que, digamos, distorsionaron ese intercambio. Pero claramente ha sido un intercambio muy, muy importante en lo que es alimentos, en el que es manufacturas, en lo que es también confitería, materiales de construcción, y la dinámica en sí, digamos, de lo que son los agentes logísticos, el transporte, servicios, turismo. La verdad, Cúcuta se ha convertido en un hub de entrada y salida desde y hacia Venezuela por las limitaciones, digamos, de rutas aéreas que hay en los últimos años en Venezuela. Yo creo que es una muy buena noticia, y no solamente en el tema comercial, sino en el tema, digamos, cultural y social, y en el restablecimiento de los consulados, atender a 4 o 5 millones de colombianos que no han tenido, digamos, esa posibilidad para registrar sus hijos, para sacar su cédula, para gestionar sus pasaportes. Yo creo que aquí, la verdad, ha habido un tema que se ha golpeado a la población directamente por unas diferencias políticas y diplomáticas que, pues obviamente cada gobierno toma su posición, pero no se tiene por qué ver afectado ni el comercio, ni la población fronteriza, ni los habitantes de los colombianos en Venezuela, ni los venezolanos en Colombia. Doctor Luna, usted lo mencionaba al comienzo de esta entrevista, el tema de la presencia de los grupos armados irregulares ha sido muy fuerte, incluso bandas transnacionales que han llegado a Cúcuta y a la zona limítrofe pues para ejercer ese control. Obviamente al generarse una nueva reactivación de la frontera van a disminuir, o es lo que se espera de parte también del cucuteño y de las autoridades, que disminuyan también la presencia de esos actores armados en la zona de frontera. Sí, Audrey, así de claro, o sea, lo que generaron es un negocio para las bandas criminales. La gente no podía pasar por los puentes, la gente pasaba por el río y por las trochas y le pagaban a los actores que estaban en el territorio. Las exportaciones no se podían hacer por los puentes y las aduanas, y se hacían por las trochas y por el río pagándole a esos actores, lo que generó un flujo, digamos, de dinero financiando a esos actores. Y las autoridades, ni de Colombia ni de Venezuela, como no había comunicación, como no había coordinación, pues nadie respondía. Esa es la realidad, digamos, de los temas de frontera que hemos visto últimamente en el área metropolitana de Cúcuta, digamos, y los municipios, digamos, el área rural también del área metropolitana. Aquí se distorsionó todo esto y hubo un desmadre, valga la pena utilizar esa palabra, de que nadie respondía y que quedamos en manos de los delincuentes y en manos de la ilegalidad. Esa fue la realidad, y todo financiando actores muy poderosos porque tenían un flujo de caja muy grande.
Pues doctor Carlos Luna, muchas gracias por acompañarnos y también por darnos un poco más sobre este análisis y la expectativa que hay en zona de frontera con la posible reapertura de la misma en los próximos días y luego ya de esos diálogos que ha entablado el presidente electo Gustavo Petro con el gobierno de Nicolás Maduro. Audrey, muchas gracias y a todos los oyentes y la verdad muy contentos y esperamos avanzar muy rápidamente en la normalización y la regularización de la frontera. Un abrazo y muy buenas tardes.